La lluvia caía a cántaros, convirtiendo las calles madrileñas en verdaderos ríos. El aguacero de septiembre se abatió sobre la ciudad con tal fuerza que los limpiaparabrisas del todoterreno no lograban lidiar con los torrentes de agua que corrían por el parabrisas. El conductor, un profesional experimentado que trabajaba para Rodrigo Barrios desde hacía 10 años, por primera vez en mucho tiempo sentía inquietud al mirar por el espejo retrovisor a su jefe. Rodrigo Barrios estaba sentado en el asiento trasero, apretando el teléfono en sus manos. El millonario de 45 años, cuyo imperio empresarial incluía 23 centros comerciales y 15 complejos de oficinas por toda España, ahora parecía un padre común y corriente desesperado. Su apariencia siempre impecable, traje caro, reloj, cabello perfectamente peinado, todo eso parecía haber perdido sentido. En la pantalla del teléfono brillaba el último mensaje del doctor Serrano: Rodrigo, el estado de Catalina es crítico. El corazón está fallando. Ven inmediatamente. Apenas queda tiempo. El mensaje había llegado hacía 43 minutos y cada segundo contaba. Más rápido, Miguel, dijo Rodrigo con voz ronca, permitiéndose por primera vez en todos los años de conocerse alzar la voz al conductor. Perdone, don Rodrigo, respondió Miguel, los atascos son terribles. La lluvia ha paralizado todo el centro. Pero ya casi llegamos, mire, ahí está la clínica. Rodrigo miró por la ventana y vio el edificio conocido de la Clínica Cardioquirúrgica Ramón y Cajal. Allí, entre esas paredes, luchaban por la vida de su única hija. Catalina, de 18 años, egresada de un gimnasio de élite, que debía ingresar dentro de 2 meses a la London School of Economics, ahora yacía en cuidados intensivos con un diagnóstico que sonaba como una sentencia. Miocardiopatía dilatada con desenlace en insuficiencia cardíaca terminal, recordó las palabras del cardiólogo jefe de la clínica. Desafortunadamente, don Rodrigo, esta enfermedad progresa rápidamente. Tenemos como máximo 24 horas. 24 horas. Solo 24 horas lo separaban de perder lo más querido que tenía. Su esposa Ana había muerto 5 años atrás de cáncer, y desde entonces Cata era todo para él, el sentido de la vida, la razón para despertarse por las mañanas, el estímulo para trabajar y desarrollar el negocio. Soñaba con transferirle su imperio, verla feliz, casarla, mimar a los nietos. Hemos llegado, don Rodrigo, dijo Miguel, deteniendo el coche en la entrada principal. Rodrigo agarró el paraguas y saltó del coche. El aguacero inmediatamente se abatió sobre él, a pesar del paraguas, empapando los zapatos caros y los pantalones. Pero le daba igual, se apresuraba hacia su hija, hacia su pequeña Cata, que podía en cualquier momento. No. Gritó, ahuyentando el terrible pensamiento. Esto no va a pasar. Encontraré la manera de salvarla. Cualquier dinero, cualquier médico, aunque sea de Israel, aunque sea de Alemania. Pero incluso pronunciando estas palabras, comprendía su falta de sentido. Durante las últimas 2 semanas había consultado con los mejores cardiocirujanos del mundo. El profesor Müller de Múnich, el doctor Kramer de Asuta, todo un equipo de médicos israelíes, todos decían lo mismo: demasiado tarde. Se requiere un trasplante de corazón, pero en tal estado la paciente no resistirá la operación. Rodrigo caminaba rápidamente hacia la entrada cuando de repente una figura oscura le cortó el paso. Levantó los ojos y vio ante sí a un hombre mayor de unos 65 años. La visión era aterradora: cabello gris colgando en mechones sucios, barba despeinada y cubierta de migas, en el rostro profundas arrugas y un color gris enfermizo de la piel. La ropa, una chaqueta rota de la que sobresalía el forro, vaqueros gastados hasta los agujeros, botas desgastadas sin cordones. Del anciano emanaba un olor penetrante de cuerpo sin lavar, mezclado con olor a alcohol barato. Señor, graznó el anciano, extendiendo una mano temblorosa con uñas sucias y mordidas, ayúdeme, por favor. No he comido en 3 días. Aunque sea 1 euro. Rodrigo se detuvo en seco. En este momento, cuando su hija se moría, cuando cada segundo contaba, este vagabundo se atrevía a mendigar. La ira,
que se había acumulado en él durante semanas de impotencia ante la enfermedad de su hija, encontró de repente una salida. «¡Lárgate!», rugió, su voz resonó como eco en las paredes del edificio. «¡Lárgate de aquí!». Rodrigo se lanzó hacia adelante y empujó con fuerza al anciano en el pecho. Este, debilitado por el hambre y el alcohol, no se mantuvo en pie y cayó con un golpe sordo sobre el asfalto mojado, golpeándose dolorosamente la espalda. «¡Idiota viejo!», siguió gritando Rodrigo, de pie sobre el caído. «A mi hija le quedan como máximo 24 horas. Como máximo 24 horas, ¿entiendes? Y tú estorbas bajo mis pies con tu mendicidad». Varios transeúntes se detuvieron, mirando con reproche la escena, pero Rodrigo estaba ciego de ira y desesperación. El anciano se levantaba lentamente, haciendo muecas de dolor, sus manos temblaban aún más fuerte. «Mi única hija se está muriendo». La voz de Rodrigo se quebró en un grito. «Tiene 18 años. Toda la vida por delante. ¿Y tú? Tú». Se cayó, respirando pesadamente, dándose cuenta de que se estaba desahogando con una persona inocente. Pero el dolor era tan fuerte que necesitaba volcarlo en alguien. El anciano finalmente se puso de pie, se sacudió la chaqueta sucia y lentamente levantó los ojos hacia el millonario enfurecido. Y Rodrigo vio de repente esos ojos, grises, profundos, llenos de comprensión y compasión. En ellos no había ni ira ni resentimiento, solo una tristeza infinita y algo más. «¿Sabiduría? Permítame ayudarle a usted y a su hija», dijo el anciano en voz baja, y su voz, a pesar de la ronquera, sonaba sorprendentemente calmada y segura. Rodrigo se quedó boquiabierto. Esperaba cualquier cosa, insultos, quejas, amenazas de llamar a la policía, pero no esto. «¿Qué?», preguntó, no creyendo a sus oídos. «Dije, permítame ayudarle a usted y a su hija», repitió el anciano, limpiándose con la manga el rostro mojado por la lluvia. Rodrigo se rió, histéricamente, dolorosamente. «¿Tú?», gritó. «¿Tú vas a ayudar? Pero si eres un vagabundo, un alcohólico, un mendigo, ¿qué puedes hacer? ¿Recitar un conjuro? ¿O curar con vodka?». «Puedo más de lo que parece», respondió el anciano calmadamente, sin prestar atención al tono burlón. «Me llamo Bruno Montero. Soy médico». «¿Médico?». Rodrigo se rió de nuevo, pero la risa se le atascó en la garganta. Algo en la manera de comportarse de esta persona le hizo dudar de sus suposiciones. A pesar de la apariencia repugnante, el anciano hablaba con corrección, su dicción era clara y en su mirada se leía esa seguridad que solo viene con una gran experiencia profesional. «¿Qué clase de médico eres tú?», lanzó Rodrigo con desprecio, pero su voz ya sonaba menos segura. «Cardiocirujano», respondió simplemente Bruno. «Profesor de cardiocirugía». Mejor dicho, lo era. Si su hija tiene el corazón enfermo, puedo ver su historial médico y, posiblemente, ayudar. Rodrigo estaba bajo la lluvia, sin sentir cómo el agua corría por su cabello y se deslizaba por el cuello de la camisa. ¿Cardiocirujano? ¿Este vagabundo era cardiocirujano? Era absurdo. Pero algo dentro de él, la intuición paterna o simplemente la desesperación, susurraba: ¿y si dice la verdad? ¿Y si esta es tu última oportunidad? Escuche. Bruno dijo, tratando de controlarse. Me disculpo por haberle empujado. Es solo que me estoy volviendo loco de dolor. Lo entiendo, asintió el anciano. Yo mismo soy padre. Mejor dicho, lo era. ¿Qué le pasa a su hija? Miocardiopatía dilatada. Etapa terminal. Los médicos dicen que como máximo 24 horas. La voz de Rodrigo temblaba. Bruno lo miró atentamente. ¿Qué edad tiene la niña? 18. ¿Cuánto tiempo lleva enferma? Hace un mes comenzaron los desmayos. Después la disnea. En 2 semanas el estado empeoró drásticamente. Bruno frunció el ceño. Progresión rápida en una paciente joven. Interesante. ¿Y qué exámenes le hicieron? Rodrigo sintió como el corazón comenzó a latir más rápido.
Esta persona hacía las preguntas correctas, como un médico y no como un charlatán. Todo lo posible. ECG, ecocardiografía, resonancia magnética del corazón, coronariografía. ¿Le hicieron biopsia del miocardio? No, los médicos dijeron que era demasiado arriesgado en su estado. Bruno se quedó pensativo, y Rodrigo notó cómo cambió su rostro. Apareció esa concentración que tienen las personas profundamente sumergidas en reflexiones profesionales. ¿Sabe qué dijo finalmente Bruno? No arriesgo nada si veo su historial médico. Y usted no pierde nada excepto tiempo. Pero si estoy en lo cierto en mis sospechas. ¿Qué sospechas? Posiblemente el diagnóstico esté mal puesto. Posiblemente haya una oportunidad de ayudar a su hija. Rodrigo estaba bajo el aguacero y sentía cómo dentro de él luchaban el sentido común y la desesperación paterna. El sentido común decía, es una idea delirante. Los mejores médicos del país han examinado a Katá. Pero la desesperación susurraba, ¿y si tiene razón? ¿Y si esta es la última oportunidad? Está bien, dijo finalmente. Vamos. Pero si me está engañando. No estoy engañando, respondió Bruno calmadamente. No tengo razones para mentirle. He perdido todo lo que se puede perder. Pero el deber médico permanece. Se dirigieron hacia la entrada de la clínica, y Rodrigo notó que aunque el anciano estaba mal vestido y evidentemente enfermo, caminaba con seguridad, como una persona que sabe a dónde va. Y esto le dio un poco de esperanza, esa esperanza que no había tenido durante 2 semanas. Bruno Montero estaba sentado en un banco en el pasillo de la clínica, con la espalda apoyada contra la pared fría. Sus manos temblaban no solo por el frío, sino también porque no había bebido en casi 24 horas. Cada célula de su cuerpo exigía alcohol, pero algo lo retenía. Tal vez era la última manifestación del deber profesional, o tal vez la esperanza de redención. 10 años atrás, ni en la peor pesadilla podía haberse imaginado en tal situación. Bruno Montero, lumbrerar de la cardiocirugía mundial, profesor que salvó miles de vidas, autor de una metodología revolucionaria de operaciones cardíacas en recién nacidos. Su nombre era conocido en las mejores clínicas del mundo, lo invitaban a dar conferencias en Harvard y la Sorbona. Los recuerdos llegaron con tal fuerza que gimió de dolor. El 28 de septiembre de 2014, el día que dividió su vida en antes y después. Acababa de terminar una operación de 7 horas en el corazón de un niño de 3 años. La operación había sido perfecta, el pequeño estaba salvado. Bruno estaba en el quirófano, quitándose los guantes, cuando le llamaron del aeropuerto de Bruselas. ¿Profesor Montero? La voz del despachador temblaba. Ha ocurrido una desgracia. El vuelo SN 2847 desde Madrid. El avión se estrelló al aproximarse para el aterrizaje. Bruno recordaba cómo el teléfono se le cayó de las manos. El vuelo SN 2847. Precisamente en ese vuelo volaban hacia él su esposa Verónica y su hija Nelly. Debían celebrar el aniversario de bodas y el cumpleaños de Nelly. ¿Sobrevivieron? Preguntó con voz ronca, recogiendo el teléfono. Lamentablemente, no respondió el despachador. Los 137 pasajeros y 8 miembros de la tripulación murieron. En ese momento algo se rompió en él para siempre. Se desplomó en el suelo del quirófano y comenzó a gritar, gritó tanto que acudieron enfermeras, anestesistas, otros médicos. Pensaron que tenía un ataque, llamaron a cardiólogos. Pero ¿cómo explicarles que este corazón simplemente se había desgarrado de dolor? El funeral fue una pesadilla. 2 ataúdes con restos, uno de Verónica, otro de Nelly. Bruno estaba junto a la tumba y no podía creer que esto le estuviera pasando a él. Verónica, su amada esposa, que siempre lo había apoyado, que había abandonado su carrera de traductora para seguirlo por el mundo. Nelly, su rayito de sol, que estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y se iba a casar con su compañero de clase Pablo. Papá escuchaba la voz de Nelly de la última conversación telefónica, mamá y yo te extrañamos tanto. No puedo esperar a verte. Tengo una sorpresa para ti, Pablo me pidió matrimonio.
¿Te imaginas? Vas a tener un yerno. Ahora en lugar de un yerno solo tenía una tumba en el cementerio de la Almudena y una fotografía de una familia feliz que llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta rota. Los primeros meses después del funeral intentó trabajar. Los colegas en Bélgica fueron comprensivos, le dieron tiempo, pero las manos comenzaron a temblar. Durante una operación de reemplazo de válvula aórtica en una niña de 5 años, sus manos temblaron tanto que el asistente tuvo que tomar el bisturí. Bruno le dijo entonces el jefe del departamento, Dr. Van der Berg, necesitas vacaciones. Vacaciones prolongadas. Pero ninguna vacación podía curar la herida en el alma. Comenzó a beber, primero por las noches, para dormir sin pesadillas, luego por las mañanas, para encontrar fuerzas para levantarse de la cama. Coñac, whisky, vodka, todo lo que pudiera ahogar el dolor aunque fuera por unas horas. Profesor Montero recordaba la voz del decano de la Facultad de Medicina, entendemos su dolor, pero no podemos permitir que aparezca en las clases en tal estado. Los estudiantes se quejan de que huele a alcohol. El despido de la universidad fue solo el comienzo del fin. Luego lo despidieron de la clínica cuando apareció ebrio de guardia. Después vendió el apartamento en Bruselas, simplemente se lo dio por la mitad del precio al primer comprador que aceptó comprarlo. El dinero se fue en alcohol en unos pocos meses. Regresó a Madrid, pero tampoco encontró paz aquí. Los viejos amigos y colegas al principio trataron de ayudar, pero él rechazaba a todos. El profesor Iglesias del Hospital Ramón y Cajal le ofreció trabajo, pero Bruno ni siquiera pudo acudir a la entrevista, la víspera se fue de borrachera. Bruno lloraba a su prima hermana Leticia, te estás matando. Verónica y Nelly no querrían verte así. No te atrevas a recordarlas. Gritaba él en respuesta. No te atrevas. Debería haber volado con ellas. Debería haber muerto junto con ellas. Los últimos 5 años vivió en el sótano de un edificio de 9 plantas en la calle de Alcalá. Allí lo llevó Sergio, otro alcohólico degradado que conoció en la estación de Atocha. En el sótano vivían otros 5 vagabundos, todos con sus terribles historias. Un militar retirado que no pudo superar la muerte de su hijo en una misión militar. Una anciana a la que echaron de casa sus propios hijos. Un joven que se enganchó a las drogas. El sótano era húmedo y frío, olía a orina y moho. En invierno se envolvían en mantas viejas encontradas en contenedores de basura, en verano se refugiaban del calor yendo a pasos subterráneos y allí pidiendo limosna. Bruno dormía en cartón, se cubría con un abrigo viejo que recogió de la basura. Cada mañana se despertaba con un pensamiento, encontrar dinero para una botella. Pedía limosna, a veces trabajaba en el mercado, descargaba camiones, barría. En todo un día lograba ganar para una botella del vino más barato. A veces, en raros momentos de sobriedad, se acercaba a un espejo roto en el sótano y se miraba. El cabello gris colgaba en mechones sucios, la barba estaba despeinada, los dientes amarillos por la nicotina. Las manos temblaban. ¿Dónde estaba ese elegante profesor en traje caro que hablaba en conferencias internacionales? ¿Dónde estaba esa persona que podía realizar una operación de 12 horas sin temblar? Verónica susurraba, dirigiéndose a la fotografía, perdóname. No pude. No pude vivir sin ustedes. Pero hoy algo cambió. Cuando vio el sufrimiento en los ojos de este millonario, cuando escuchó sobre la hija moribunda, algo despertó en su alma muerta. Tal vez eran los fantasmas de Verónica y Nelly que le susurraban, ayúdalo. Salva a esta niña. Esta es tu oportunidad de redención. La voz de Rodrigo lo arrancó de los dolorosos recuerdos. Vamos. El doctor Serrano accedió a mostrarte el historial médico. Bruno se levantó con piernas de algodón y siguió al millonario. Caminaron por los pasillos de la clínica y él sentía como los olores familiares de antisépticos y medicamentos despertaban en él algo hace tiempo olvidado. Sus instintos profesionales, que habían dormido 10 años, lentamente despertaban. Tal vez, pensó, tal vez esta sea mi última oportunidad de volver a ser humano. La última oportunidad de hacer algo bueno antes de morir.
La habitación 312 impresionó a Bruno por su equipamiento. Aquí había equipos con los que solo podía soñar 10 años atrás. Múltiples monitores mostraban parámetros vitales de la paciente en tiempo real. Un aparato de ventilación artificial susurraba silenciosamente, manteniendo la respiración. Los infusores introducían lentamente medicamentos a través del catéter venoso central. En la cama del hospital yacía una chica muy joven. Catalina Barrios parecía una princesa durmiente de un cuento, largo cabello castaño trenzado cuidadosamente, el rostro, a pesar de la palidez enfermiza, conservaba rasgos infantiles. Solo tenía 18 años, toda la vida debería estar por delante. Rodrigo se acercó a la cama de su hija, su rostro se distorsionó de dolor. Tomó su mano fría en sus palmas y la llevó a los labios. Catita, mi ángel susurró, y su voz temblaba, papá está aquí. Todo está bien. La operación fue exitosa. Vas a vivir. ¿Qué me pasó? Preguntó Catá, tratando de recordar los últimos eventos. Estuviste muy enferma. El corazón. La voz de Rodrigo temblaba. Pero ahora todo pasó. Te operaron los mejores cirujanos del mundo. Catá trató de sentarse, pero el padre la retuvo suavemente. No te apresures. Necesitas recuperarte gradualmente. Los médicos dijeron que los primeros días necesitas estar acostada. Recuerdo los desmayos, dijo Catá, la disnea. Y después todo como en una niebla. No pienses en eso, respondió Rodrigo. Lo principal es que estás con nosotros. Bruno estaba en el umbral de la habitación y su mirada profesional automáticamente leía las indicaciones de los monitores. Frecuencia cardíaca, 130 latidos por minuto, críticamente alta. Presión arterial, 80/50, catastróficamente baja. Saturación de oxígeno, 89%, a pesar de la ventilación artificial. Presión venosa central, 22 milímetros Hg, lo que hablaba de insuficiencia ventricular derecha. Dios mío, dijo en voz baja, se está muriendo ahora mismo. El doctor Serrano se volvió hacia su voz. Era un hombre de unos 50 años, con mirada cansada y sienes grises. Jefe del departamento que había visto muchas muertes, pero cada una de ellas le quitaba un pedazo del alma. ¿Y usted quién es? Preguntó severamente, observando al extraño visitante en ropa sucia. Esto es. Rodrigo titubeó, comprendiendo lo absurdo que sonaba. Dice que es médico. Doctor Serrano, hemos probado todo. Las consultas con los mejores cardiólogos del mundo no dieron nada. ¿Qué perdemos si ve su historial? Serrano miró a Bruno escépticamente de pies a cabeza. Ante él estaba un evidente vagabundo, cabello sucio, barba despeinada, ropa rota, olor a alcohol. Pero algo en los ojos de esta persona lo hizo sospechar. En esos ojos se leía esa seguridad profesional que solo viene con una experiencia enorme. ¿Y usted, dijo Serrano, tiene educación médica? ¿Y en general, cómo llegó a cuidados intensivos? La tengo, respondió Bruno calmadamente, y su voz, a pesar de la ronquera, sonaba sorprendentemente segura. Cardiocirujano. Bruno Montero. El doctor Serrano se quedó petrificado como herido por un rayo. Se acercó lentamente a Bruno, escrutando su rostro. ¿Montero? Preguntó en un susurro. ¿No será el mismo profesor Montero que trabajó en la Universidad Médica de Bélgica? ¿Quién desarrolló la metodología de operaciones cardíacas en recién nacidos? ¿El autor de la operación de Montero? El mismo, asintió Bruno cansadamente. Pero como usted. Serrano no podía creer a sus ojos. Profesor, he leído todos sus trabajos. Aprendí con sus metodologías. ¿Pero qué le pasó? La vida pasó, respondió Bruno amargamente. A veces rompe a las personas de tal manera que no se pueden reparar. Serrano se acercó más, estudiando el rostro de la leyenda de la cardiocirugía. Sí, a pesar de la apariencia aterradora, los rasgos del rostro, la forma de la nariz, los ojos, todo hablaba de que ante él estaba realmente el famoso profesor Montero. Dios mío, susurró. Pensé que había muerto.
Después de desaparecer de Bélgica nadie sabía. Mejor hubiera muerto, interrumpió Bruno. Muestre el historial de la paciente. El tiempo es valioso. Serrano con manos temblorosas le entregó una carpeta gruesa con documentos médicos. Bruno la tomó, y Rodrigo notó cómo cambió su rostro. Apareció esa concentración que tienen los verdaderos profesionales. Bruno abrió la carpeta y comenzó a estudiar. Primero leía lentamente, analizando cuidadosamente cada línea, luego cada vez más rápido. Sus dedos, a pesar del temblor, hojeaban las páginas con seguridad, deteniéndose en datos clave. SG murmuró. Miren aquí. Ondas Q profundas en derivaciones V1, V3, pero no hay ampliación de QRS. En la miocardiopatía dilatada debe haber ampliación. Serrano se inclinó sobre el historial. Ecocardiografía, continuó Bruno. Grosor de las paredes del ventrículo izquierdo 14 milímetros, del derecho 8. En la forma dilatada las paredes deben ser delgadas, no engrosadas. Pero las cavidades están expandidas. Comenzó Serrano. Sí, pero miren la función diastólica. Bruno señaló con el dedo el gráfico. Tipo restrictivo de llenado ventricular. E/diagonal A igual a 3,2. Tiempo de desaceleración del llenado diastólico temprano, 120 milisegundos. Esta es la imagen clásica de miocardiopatía restrictiva. Serrano revisaba rápidamente los datos. Su rostro se volvía cada vez más sorprendido. Coronariografía, continuó Bruno. Las arterias coronarias están intactas. Pero miren la hemodinámica pulmonar, presión en la arteria pulmonar 60 milímetros de mercurio, presión de enclavamiento 28. Esto es restricción. Dios mío, susurró Serrano. ¿Pero cómo pudimos equivocarnos? Un concilio de los mejores cardiólogos. Porque miraron los síntomas, no la causa, dijo Bruno. Disnea, edemas, cavidades cardíacas expandidas, todo esto existe tanto en la forma dilatada como en la restrictiva. Pero el mecanismo de desarrollo es diferente. Rodrigo escuchaba su conversación, sin entender los términos médicos, pero sintiendo que estaba pasando algo importante. ¿Entonces se puede ayudar?, preguntó con voz temblorosa. Si es amiloidosis del corazón u otro proceso infiltrativo, entonces sí, respondió Bruno. Se necesita resección endomiocárdica con prótesis valvular. La operación es compleja, pero factible. Pero tales operaciones no se hacen en España, objetó Serrano. En España no, concordó Bruno. Pero mi alumno, Cristóbal Sánchez, trabaja en la clínica de la Cruz Roja en Bruselas. Él puede realizar tal operación. ¿Su alumno?, preguntó Serrano. Sí. Yo le enseñé cuando daba clases en Bélgica. Ahora es uno de los mejores cardiocirujanos de Europa. En la voz de Bruno apareció orgullo. Rodrigo agarró a Bruno del brazo. ¿Puede contactarlo? ¿Ahora mismo? No puedo, negó con la cabeza Bruno. No tengo ni teléfono ni computadora. Y es poco probable que quiera hablar conmigo después de que desaparecí de su vida. ¿Pero puede darme sus coordenadas? Puedo. Pero dígale que llama en nombre de Bruno Montero. Dígale que pido su ayuda para una niña moribunda. Él entenderá. En este minuto los monitores en la habitación sonaron bruscamente. El ritmo cardíaco de Katá se aceleró a 160 latidos por minuto, la presión cayó a valores críticos. Fibrilación auricular. Gritó Serrano, lanzándose hacia la chica. Enfermeras. Inmediatamente, 2 enfermeras corrieron a la habitación con el carrito de reanimación. Serrano rápidamente llenó una jeringa con medicamento y la inyectó en el catéter central. Cordarón 200 miligramos, ordenó. Preparen el desfibrilador. Bruno instintivamente dio un paso hacia la cama, sus reflejos profesionales funcionaron automáticamente. No desfibrilador, dijo. Con tal patología la terapia electroimpulsiva puede provocar paro cardíaco. Mejor añadan preparados de potasio y magnesio. Serrano titubeó por un segundo, luego asintió a la enfermera. Cloruro de potasio, magnesio, ordenó. Después de varios minutos el ritmo se estabilizó. Katá seguía inconsciente, pero los indicadores de los monitores mejoraron un poco.
No queda tiempo en absoluto, dijo Serrano, limpiándose el sudor de la frente. Otro ataque así y todo terminará. Rodrigo miraba a su hija y sentía como todo dentro de él se contraía de horror. Estaba dispuesto a dar toda su fortuna con tal de salvarla. Volaré a Bélgica, dijo decisivamente. Ahora mismo. El avión privado de Rodrigo Barrios estuvo listo para el despegue 1 hora después de tomar la decisión. El equipo de 7 personas, pilotos, azafata, personal médico, 2 guardaespaldas y traductor, todos recibieron la orden de prepararse para un vuelo de emergencia a Bruselas. Rodrigo estaba sentado en su silla de trabajo en el salón del avión, marcando febrilmente el número de la clínica de la Cruz Roja. El corazón latía tan fuerte que escuchaba su golpeteo en los oídos. De la conversación con el doctor Sánchez dependía la vida de su hija. Clínica de la Cruz Roja, hablan en español, respondió una voz en el teléfono. Necesito al doctor Cristóbal Sánchez, jefe del departamento de cardiocirugía, dijo rápidamente Rodrigo. Es cuestión de vida o muerte. Un momento, lo conecto. Los tonos en el teléfono parecían eternidad. Rodrigo cerró los ojos y mentalmente rezó a todos los santos en los que creía y no creía. Habla Sánchez, se escuchó una voz masculina tranquila con ligero acento. Doctor, me llamo Rodrigo Barrios. Le llamo por mi hija. Se está muriendo, y la única persona que puede salvarla es usted. Lo escucho atentamente, respondió Sánchez. Llamo en nombre de Bruno Montero, pronunció Rodrigo esas palabras que, según esperaba, se convertirían en la llave para la salvación de su hija. En el teléfono se hizo silencio. Rodrigo solo escuchaba el zumbido de los motores del avión que ya se elevaba al cielo. ¿Bruno? La voz de Sánchez temblaba. ¿Está vivo? ¿Dónde está? En Madrid. Pide su ayuda para una niña moribunda de 18 años, mi hija. Dios mío, susurró el médico. Pensé que había muerto. Después de su desaparición. Cuénteme todo en orden. Rodrigo rápidamente expuso toda la historia, desde el encuentro con Bruno en la clínica hasta el establecimiento del nuevo diagnóstico. Sánchez escuchaba en silencio, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias. ¿Tiene los documentos médicos de la paciente? Preguntó. Sí, los llevo conmigo. Ya volamos hacia ustedes. Bien. Envíemelo todo por correo electrónico, lo estudiaré antes de su llegada. Rodrigo hizo una seña a su asistente, y éste comenzó a escanear los documentos con un escáner portátil. Doctor Sánchez, dijo Rodrigo, estoy dispuesto a pagar cualquier cantidad. Diga el precio. No se trata de dinero, respondió el médico. Se trata de que tales operaciones son extremadamente complejas. Si Bruno puso el diagnóstico de miocardiopatía restrictiva, entonces tiene razón. Él nunca se equivocaba en los diagnósticos. ¿Entonces nos ayudará? Lo intentaré. Pero tengo una condición. El corazón de Rodrigo se contrajo. ¿Cuál? Bruno debe participar en la operación. Debe estar cerca, consultar, dirigir mis acciones. Pero él. Rodrigo titubeó. Ahora no está en las mejores condiciones. No importa en qué condiciones esté, dijo firmemente Sánchez. Esta es su metodología, su operación. Sin él no me haré cargo. La resección endomiocárdica no es una operación común. Necesito conocer cada matiz, cada detalle. Rodrigo comprendió que no tenía elección. Está bien, dijo. Lo traeré. Entonces los espero. Tan pronto como reciba los documentos, comenzaré inmediatamente la preparación para la operación. El avión volaba sobre la Europa nocturna y Rodrigo miraba por la ventanilla las luces de las ciudades abajo. En algún lugar allí, en una de esas ciudades, se encontraba la persona que podía salvar a su hija. Y en Madrid se moría Catá, y cada minuto contaba. El teléfono sonó, llamaba el doctor Serrano desde Madrid. Don Rodrigo, la voz del médico era tensa, el estado de Catalina empeoró drásticamente. Comenzó insuficiencia ventricular izquierda aguda. Conectamos contrapulsación con balón intraaórtico, pero esto no durará mucho. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó Rodrigo con voz ronca. Horas. Tal vez hasta la mañana. Rodrigo cerró los ojos.
El vuelo a Bruselas tomaría otras 2 horas, luego negociaciones con Sánchez, regreso a Madrid. Doctor Serrano dijo, manténgala a cualquier precio. Traeré un cirujano que podrá salvarla. Está bien, respondió Serrano. Haremos todo lo posible. Rodrigo colgó y marcó el número de su asistente principal en Madrid. Máximo dijo, tan pronto como recoja al doctor en Bruselas, volaremos inmediatamente de regreso. Y además, encuentre a ese Montero. Parece que vive en algún sótano. Encuéntrelo y espere mis instrucciones. 1 hora después Rodrigo recibió respuesta de Sánchez por correo electrónico, estudié los documentos. El diagnóstico de Bruno es correcto. Es miocardiopatía restrictiva, probablemente sobre la base de amiloidosis. Operable. Listo para volar a Madrid, pero la operación solo con el maestro. Sin Bruno no me haré cargo. El avión se acercaba al aterrizaje en el aeropuerto de Bruselas. Rodrigo miraba las luces de Europa y pensaba que nunca en la vida había experimentado tal tensión. Incluso cuando se decidían negocios multimillonarios, cuando su imperio colgaba de un hilo, no sentía tal miedo, porque entonces se trataba de dinero. Y ahora, de la vida de su única hija. La clínica de la Cruz Roja los recibió con pasillos fríos y blancura estéril de las paredes. Eran las 4 de la mañana, pero el doctor Sánchez los esperaba en su oficina. Era un hombre de unos 40 años, de estatura media, con ojos marrones atentos y movimientos seguros de cirujano. ¿Usted es Barrios?, preguntó, extendiendo la mano. Soy Cristóbal Sánchez. Doctor, gracias por aceptar recibirnos, respondió Rodrigo, estrechando la mano extendida. Pasen, siéntense. Sánchez señaló con un gesto la silla. Cuénteme sobre Bruno. ¿Cómo está? ¿Dónde ha estado todos estos años? Rodrigo contó todo lo que sabía sobre la vida del profesor Montero después de la tragedia. El rostro de Sánchez se volvía cada vez más triste. Traté de encontrarlo después del funeral de Verónica y Nelly, dijo. Vine a Bruselas, llamé a todos los conocidos. Pero se desvaneció como si se hubiera disuelto. Se degradó, dijo honestamente Rodrigo. Se emborrachó, se volvió indigente. Cuando lo encontré, pedía limosna. ¿Pero puso el diagnóstico correcto? En la voz del médico sonaba esperanza. Sí. Su colega de Madrid confirmó que es realmente miocardiopatía restrictiva. Sánchez guardó silencio largo tiempo, estudiando los documentos médicos de Catá. ¿Entiende? Dijo finalmente, esta operación la desarrolló precisamente Bruno. Fue el primero en el mundo en realizar resección endomiocárdica en amiloidosis del corazón. Aprendí de él, asistí en decenas de tales operaciones, pero... Se tensó Rodrigo. Cada caso es único. Necesito tomar decisiones durante la operación, ver lo que solo él ve. Sin su participación el porcentaje de éxito cae del 30 al 10%. Y con él, 50%. Bruno es un genio de la cardiocirugía. Aunque sus manos tiemblen, su cerebro funciona como antes. Rodrigo sintió una oleada de esperanza. ¿Entonces acepta volar con nosotros? Sí, asintió Sánchez. Pero con la condición de que Bruno asista. Y otra condición más, la operación debe realizarse en las próximas 24 horas. Según los documentos, casi no queda tiempo. Acepto cualquier condición, dijo Rodrigo. Sánchez se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabe?, dijo, por mucho tiempo me culpé por no haber podido ayudar al maestro después de la tragedia. Tal vez ahora tengo la oportunidad de corregir esto. ¿Cómo? Bruno perdió el sentido de la vida después de la muerte de su familia. Pero si salva a su hija, si vuelve a sentirse médico, posiblemente esto lo ayude a regresar a la vida. Rodrigo comprendió que ante él no solo había un cirujano destacado, sino también una persona que ama a su maestro. Entonces volemos a salvar a mi hija, dijo. Y a su maestro. El regreso a Madrid se convirtió para Rodrigo en el vuelo más largo de su vida. Cada minuto esperaba una llamada del doctor Serrano con el mensaje de que todo había terminado. Cristóbal Sánchez estaba sentado al lado,
estudiando historiales médicos y preparándose para la operación que podía convertirse en la última oportunidad para la chica moribunda. Señor Barrios, dijo Cristóbal, dejando a un lado los documentos, debo ser honesto con usted. Incluso si encontramos a Bruno en condiciones apropiadas, las posibilidades no son muy altas. Su hija ha estado demasiado tiempo en estado crítico. Rodrigo apretó los apoyabrazos de la silla tan fuerte que los nudillos de los dedos se pusieron blancos. Ella es fuerte, susurró. Como su madre. Ana luchó contra el cáncer hasta el final. Katá también luchará. Cuando el avión aterrizó en Barajas, en la pista ya los esperaban 3 coches de escolta y una ambulancia. Rodrigo no perdía tiempo, cada segundo contaba. A la clínica. Gritó al conductor. Más rápido. Por el camino logró llamar a Serrano. Doctor, ¿cómo está Katá? Mal, don Rodrigo. La voz del médico era sombría. Muy mal. La conectamos a un corazón artificial externo, pero esto nos da como máximo unas horas. El corazón prácticamente no funciona. Resistan, dijo Rodrigo. Traje un cirujano. Ahora buscaremos a Montero. En la clínica los recibió un verdadero alboroto. Serrano personalmente recibió a Sánchez en el vestíbulo. Cristóbal dijo, extendiendo la mano, he leído sus trabajos. Es un honor conocerlo. Igualmente respondió Sánchez. Lléveme a la paciente. ¿Y dónde está el profesor Montero? Lo están buscando. Enviaron gente a ese sótano donde vive. Subieron a cuidados intensivos. El estado de Katá era aterrador. A su cuerpo estaban conectados decenas de cables y tubos. El aparato de corazón artificial trabajaba monótonamente en lugar de su propio órgano, que apenas se las arreglaba. Sánchez examinó en silencio a la chica, estudió las indicaciones de los monitores. Su rostro se volvía cada vez más sombrío. Casi no queda tiempo, le dijo a Serrano. Necesitamos operar en las próximas horas. ¿Dónde está el quirófano? Listo. Pero sin el profesor Montero. Sin él no empezamos, dijo firmemente Sánchez. En este momento en el pasillo se escucharon voces. Rodrigo salió corriendo de la habitación y vio a sus guardaespaldas que literalmente arrastraban al resistente Bruno. Suéltenme. Gritaba el anciano. Iré solo. Bruno se veía igual que la víspera. No estaba ebrio, pero de él emanaba un olor nauseabundo, la ropa estaba sucia y rota. Bruno se acercó. Rodrigo, mi hija se está muriendo. Usted prometió ayudar. ¿Su hija? Murmuró Bruno. ¿Encontró a Cristóbal? Mientras tanto, Cristóbal salió de la habitación y vio a su maestro en tal estado. El rostro del cirujano se distorsionó de dolor. Bruno dijo en voz baja, ¿qué le pasó? Bruno levantó los ojos y por varios segundos escrutó el rostro de Cristóbal. Gradualmente en su mirada apareció reconocimiento. ¿Cristóbal? Susurró. ¿Eres realmente tú? Sí, soy yo. Cristóbal se acercó más, sin prestar atención al olor. Tu alumno. Bruno se tambaleó y casi se cayó. Cristóbal lo sostuvo. Cristóbal, muchacho mío, lloró Bruno, perdóname. Perdona que me haya vuelto así. No quería que me vieras así. No importa, susurró Cristóbal, y Rodrigo vio que el joven médico también tenía lágrimas en los ojos. No importa, maestro. Lo principal es que estás aquí. Ya no soy médico, sollozaba Bruno. Soy un borracho, un vagabundo. Mis manos tiemblan, no recuerdo nada. ¿Recuerdas? Dijo Cristóbal. Ayer pusiste el diagnóstico correcto a una niña que no podían curar los mejores cardiólogos de Madrid. Significa que el médico en ti aún vive. Rodrigo no aguantó y agarró a Bruno por los hombros. Bruno dijo, y su voz se quebraba, si hay en usted aunque sea una gota de humanidad, ayude. Mi hija tiene 18 años. Ella no tiene la culpa de lo que le pasó a usted. No la deje morir. Bruno lo miró, y Rodrigo vio que el anciano recordó algo y se quedó pensativo. La niña. Susurró. Sí, miocardiopatía restrictiva. Sí. Exclamó Rodrigo. Usted recuerda todo. Recuerdo, asintió Bruno.
Pero no puedo operar en tal estado. No necesita operar, dijo Cristóbal. Solo esté cerca. Aconseje, dirija. Yo seré sus manos. Bruno guardó silencio largo tiempo, luchando consigo mismo. Finalmente se enderezó, y en su voz aparecieron notas de la antigua seguridad. Está bien, dijo. Pero primero necesito ponerme en orden. Y necesito café fuerte. Y un sándwich. Me caigo de hambre. Rodrigo sintió una oleada de esperanza. Tal vez aún no todo estaba perdido. Máximo. Gritó al guardaespaldas. Lleve al profesor a la ducha, búsquenle navaja, ropa limpia. Y traigan un termo del café más fuerte que encuentren y un sándwich. Pero entonces de la habitación salió corriendo una enfermera. Doctor Serrano. Gritó. La paciente tiene paro cardíaco. Todos corrieron a la habitación. En los monitores se mostraba una línea recta, asistolia. Katá yacía inmóvil, solo el aparato de ventilación artificial seguía inflando sus pulmones. Adrenalina. Gritó Serrano. Comenzamos reanimación. Bruno, a pesar de su estado, se acercó a la cama y miró los monitores. Esperen, dijo. No adrenalina. En la miocardiopatía restrictiva la adrenalina puede agravar la situación. ¿Pero qué hacer? Preguntó Serrano. Calcio, dijo Bruno. Cloruro de calcio y electroestimulación. El ritmo puede restablecerse. Serrano ejecutó las indicaciones. Después de varios minutos angustiosos en el monitor aparecieron contracciones cardíacas débiles pero regulares. Funcionó, susurró Cristóbal. Es usted un genio. Pero Bruno no escuchaba los elogios. Miraba a Katá y veía en ella a su hija muerta Nelly. La misma juventud, la misma indefensión. No la dejaré morir, dijo en voz baja. Cristóbal, prepara el quirófano. Vamos a salvar a la niña. La transformación de Bruno tomó media hora, pero el resultado superó todas las expectativas. De al baño salió una persona completamente diferente, limpio, bien afeitado, con traje médico y zuecos, con cabello peinado cuidadosamente hacia atrás. Solo los ojos permanecían rojos, y las manos aún temblaban ligeramente. El café ayudó, le dijo a Rodrigo. Gracias por la ropa y el sándwich. Hacía tiempo que no me sentía humano. Rodrigo lo miraba y no podía creer que fuera el mismo indigente al que había empujado 2 días atrás. Ante él estaba un hombre respetable en el que se adivinaban los rasgos de la antigua grandeza. ¿Listos para empezar? Preguntó Rodrigo. Listo, respondió Bruno, y por primera vez en muchos años su voz sonaba segura. Cristóbal revisaba las radiografías de Katá cuando se abrió la puerta. Levantó la cabeza y se quedó inmóvil. Ante él estaba su maestro como lo recordaba, limpio, seguro de sí mismo, con esa dignidad especial que distingue a los verdaderos profesionales. Bruno, completamente diferente, reconozco en usted a mi maestro, susurró Cristóbal, y su voz temblaba de emoción. Sí, me puse en orden, respondió Bruno, y él mismo tenía lágrimas en los ojos. Estuvieron de pie uno frente al otro varios segundos, luego Cristóbal se acercó rápidamente al maestro y lo abrazó. Perdóname, Cristóbal, dijo Bruno. No podía hablar con nadie, ver a nadie. El dolor era demasiado fuerte. Entiendo, asintió Cristóbal. Pero lo principal es que está aquí. Ahora podemos ayudar a esta niña. Se sentaron a la mesa, y Cristóbal desplegó ante el maestro todos los documentos médicos, radiografías, análisis, resultados de exámenes. Dame los indicadores de su estado en este momento, dijo Bruno, y en su voz aparecieron notas profesionales. Estudiaba cuidadosamente las radiografías médicas y diagramas. Amiloidosis del corazón, dijo Bruno después de un largo estudio. Imagen clásica. ¿Ves estos depósitos en la ecocardiografía? ¿Y el grosor de las paredes del miocardio, 14 milímetros con cavidades expandidas? Sí, asintió Cristóbal. El diagnóstico es exacto. La pregunta es cómo operar. La resección endomiocárdica en tal estado. Difícil, pero posible, interrumpió Bruno. ¿Recuerdas la operación en el hospital de Gante? ¿Un niño de 7 años con patología análoga?
Recuerdo los ojos de Cristóbal se iluminaron. Usted entonces desarrolló un enfoque fundamentalmente nuevo. Exactamente. Resección por etapas con prótesis valvular intermedia. Primero removemos los depósitos amiloides del ventrículo izquierdo, luego del derecho. Rodrigo escuchaba su conversación y no entendía los términos médicos, pero sentía que entre maestro y alumno estaba pasando algo importante, la transmisión de conocimientos que podían salvar a su hija. ¿Qué posibilidades?, preguntó. Con un cirujano común, 10%, respondió honestamente Cristóbal. Pero con Bruno cerca, 50. ¿Y sin operación? No las hay, dijo Bruno. La niña morirá en unas horas. Rodrigo cerró los ojos. 50% era mejor que nada. Pero aún daba miedo. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Ahora, respondió Bruno. No se puede perder tiempo. Pasaron al quirófano. Kataya yacía en la mesa, conectada al aparato de circulación artificial. El anestesista verificó la preparación de la paciente para la operación. Todo listo, informó. Cristóbal se acercó a la mesa y tomó el bisturí. Bruno se colocó al lado, su papel era consultivo, pero todos entendían que de él dependía el éxito de la operación. Recuerda la regla principal, Cristóbal, dijo Bruno. El corazón no tolera la prisa. Cada movimiento debe ser preciso y pensado. Recuerdo, maestro, respondió Cristóbal. Y además, agregó Bruno, no operamos simplemente un corazón. Operamos la vida de alguien, los sueños de alguien. En esta niña está todo el universo de su padre. Rodrigo estaba sentado en el pasillo junto al quirófano y esperaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Este anciano, al que había empujado e insultado, entendía su dolor mejor que cualquier otra persona. Empezamos, dijo Cristóbal, haciendo la primera incisión. La operación comenzó a las 7 de la mañana e inmediatamente mostró su complejidad. Cuando Cristóbal abrió la caja torácica de Katá, todos los presentes en el quirófano exclamaron: el corazón de la chica estaba aumentado casi al doble, y sus paredes tenían un aspecto seroso no natural. Dios mío, susurró uno de los asistentes, ¿cómo vivía con tal corazón? Juventud y fuerza de voluntad, respondió Bruno, estudiando atentamente el cuadro que se había abierto. Cristóbal, ¿ves estos depósitos amarillos en el epicardio? Es amiloide. Hay que ser extremadamente cuidadoso, el tejido es muy frágil. Cristóbal asintió y continuó el trabajo. Sus movimientos eran precisos y seguros, pero se veía cómo se tensaban sus hombros, cómo se concentraba mirando el campo operatorio. Conectamos el aparato de circulación artificial, dijo Cristóbal. Detenemos el corazón. El corazón de Katá se quedó inmóvil. Ahora su vida la mantenían solo las máquinas, el aparato de ventilación artificial y el aparato de circulación artificial. En el quirófano se hizo más silencioso, solo se escuchaba el siseo medido de los aparatos y las órdenes silenciosas del cirujano. Comenzamos la resección del ventrículo izquierdo, dijo Cristóbal, tomando un instrumento especial. Cuidado, advirtió Bruno. ¿Ves esta zona? Aquí pasa la arteria descendente anterior. Aléjate 2 milímetros a la izquierda. Cristóbal corrigió la dirección de la incisión. Bruno estaba al lado, siguiendo cada movimiento de su alumno, y de vez en cuando daba consejos. Sus manos temblaban, pero la voz era calmada y segura. Excelente, dijo. Ahora necesitamos remover los depósitos amiloides del tabique interventricular. Pero ten cuidado, allí pasa el sistema de conducción del corazón. Hora tras hora la operación continuaba. Cristóbal metódicamente removía las zonas afectadas del músculo cardíaco, y Bruno lo dirigía, compartía experiencia, advertía sobre peligros. La temperatura corporal de la paciente está bajando, informó el anestesista. 34 grados. Normal, respondió Bruno. En tal operación la hipotermia protege el cerebro de la isquemia. Rodrigo estaba de pie tras la pared del quirófano ya 4 horas. Las piernas se entumecieron, la espalda dolía, pero no podía alejarse ni un paso. Junto a él estaba el doctor Serrano, que de vez en cuando lo animaba. Hay que tener esperanza. Sánchez es un excelente cirujano, pero con el profesor Montero cerca se supera a sí mismo.
¿La salvarán? Preguntó Rodrigo con voz ronca. No lo se respondió honestamente Serrano. Pero si alguien puede hacerlo, son ellos. Mientras tanto en el quirófano ocurrió un momento crítico. Al remover los depósitos amiloides del ventrículo derecho, Cristóbal accidentalmente tocó una de las arterias coronarias. Sangrado. Gritó el asistente. La sangre se derramó en el campo operatorio, cerrando la visión. Todos en el quirófano se agitaron y esperaron instrucciones posteriores. Cristóbal, no entres en pánico, dijo calmadamente Bruno. Aprieta la arteria con el dedo. Así. Ahora toma la microaguja con prolene 7-0. Cristóbal ejecutó las indicaciones del maestro. Sus manos no temblaron, a pesar de la situación crítica. Pon la sutura, continuó instruyendo Bruno. ¿Recuerdas cómo te enseñé? Puntada por el borde, no perfores la pared posterior. En 10 minutos el sangrado se detuvo. Cristóbal suspiró. Gracias, maestro, dijo. Sin usted no me habría arreglado. Te habrías arreglado, respondió Bruno. Eres un excelente cirujano, Cristóbal. Solo necesitas creer en ti mismo. La operación continuó. La remoción de los depósitos amiloides estaba terminada, ahora venía la parte más compleja, la prótesis de las válvulas del corazón. La válvula mitral está afectada en un 70%, dijo Cristóbal, estudiando el cuadro que se había abierto. Se necesita prótesis completa. De acuerdo, asintió Bruno. Usa bioprótesis. A su edad servirá unos 20 años y después se podrá reemplazar. La instalación de la prótesis requirió otras 2 horas de trabajo de orfebrería. Cada sutura debía ser ideal, de esto dependía la vida posterior de la paciente. Listo, dijo finalmente Cristóbal. La prótesis está instalada. Verificamos la hermeticidad. El anestesista introdujo solución fisiológica en el corazón. La prótesis se mantenía perfectamente, no había filtraciones. Excelente, dijo Bruno. Ahora la válvula tricúspide. La segunda parte de la operación transcurrió más suavemente, la experiencia de la primera prótesis ayudó, y en 1 hora la segunda válvula artificial estaba instalada. Todo, dijo Cristóbal. Resección completada, prótesis instaladas. Ponemos en marcha el corazón. Este fue el momento más emocionante de la operación. Al quitar la pinza de la aorta, los cirujanos ponían en marcha el corazón de la paciente. O funcionaría correctamente, o la chica moriría en la mesa de operaciones. Quitamos la pinza, dijo Cristóbal. El corazón lentamente comenzó a contraerse. Primero irregularmente, luego cada vez más rítmicamente. Los monitores mostraron parámetros estables, frecuencia cardíaca, presión arterial, gasto cardíaco. Funciona, susurró Cristóbal. Por supuesto que funciona, sonrió Bruno. Eres un excelente cirujano, hijo. En el quirófano sonaron aplausos contenidos del personal médico. Rodrigo en el pasillo los escuchó y lloró de alivio. La operación terminó exitosamente, anunció Cristóbal. La paciente se traslada a cuidados intensivos. Cuando salieron del quirófano, Rodrigo se lanzó hacia ellos. ¿Cómo está?, preguntó con voz temblorosa. La operación fue exitosa, respondió Cristóbal. Pero aún es temprano para celebrar. Las próximas 24 horas serán críticas. ¿Vivirá?, insistió Rodrigo. Bruno puso la mano en el hombro del millonario. Vivirá, dijo. Su hija es una luchadora. Se las arreglará. Y por primera vez en muchos días Rodrigo creyó que su Catá tenía futuro. Catá recobró la conciencia 18 horas después de la operación. Lo primero que vio al abrir los ojos fue el rostro de su padre, inclinado sobre su cama. Se veía agotado, sin afeitar, envejecido unos 10 años en estos días, pero en sus ojos brillaba tal felicidad que la chica involuntariamente sonrió. «Papá», susurró con voz débil, y esta palabra le pareció a Rodrigo la música más hermosa del mundo. «Estoy aquí», Solecito respondió, apretando su mano. «Todo está bien. La operación fue exitosa. Vas a vivir». «¿Qué me pasó?», preguntó Catá, tratando de recordar los últimos eventos. «Estuviste muy enferma».
El corazón. La voz de Rodrigo temblaba. Pero ahora todo quedó atrás. Te operaron los mejores cirujanos del mundo. Katá trató de sentarse, pero el padre la retuvo suavemente. No te apresures. Necesitas recuperarte gradualmente. Los médicos dijeron que los primeros días necesitas estar acostada. Recuerdo los desmayos, dijo Katá, la disnea. Y después todo como en niebla. No pienses en eso, respondió Rodrigo. Lo principal es que estás con nosotros. Al cuarto entró Cristóbal Sánchez. Sonreía, por primera vez en mucho tiempo después del encuentro con el maestro. ¿Cómo está nuestra paciente?, preguntó. Mejor, respondió Katá. Gracias, doctor. Siento que puedo respirar. Por primera vez en muchas semanas respiro fácilmente. Es una buena señal, asintió Cristóbal. Su corazón ahora funciona normalmente. Pero hay otra persona a quien debe agradecer. Hizo una seña para que entrara Bruno. El viejo profesor se detuvo en el umbral, avergonzado de acercarse más. En el traje nuevo, peinado cuidadosamente, se veía como un médico sólido, pero en los ojos aún se leía la inseguridad de una persona que durante mucho tiempo había estado en el fondo de la vida. Este es Bruno Montero, dijo Cristóbal. Precisamente él puso el diagnóstico correcto e hizo posible su salvación. Katá miró hacia él con gratitud. En sus ojos jóvenes no había juicio ni perplejidad, solo reconocimiento sincero. Gracias, dijo simplemente, pero en esta palabra había tanto calor que Bruno sintió como algo se descongelaba en su alma muerta. De nada, respondió, y su voz temblaba. Lo principal es que te estás recuperando. ¿Cómo agradecerle?, preguntó Katá. Me dio una nueva vida. Bruno no pudo contener las lágrimas. Esta niña con su simplicidad y bondad rompió el hielo que había aprisionado su corazón durante largos años. Solo vive, susurró. Y sé saludable y feliz. Rodrigo se levantó de la silla y se acercó a Bruno. Bruno dijo solemnemente, usted salvó a mi hija. Nunca lo olvidaré. Dígame qué puedo hacer por usted. Nada, negó con la cabeza Bruno. Solo cumplí con mi deber médico. No, dijo firmemente Rodrigo. Esto es más que deber. Tengo una propuesta que cambiará su vida. Bruno lo miró con interés. ¿Cuál? Quiero abrir una clínica privada de cardiocirugía, continuó Rodrigo. Moderna, con el mejor equipamiento del mundo. Y quiero que usted la dirija. Bruno se quedó inmóvil. Guardó silencio largo tiempo, luchando con sentimientos contradictorios. Don Rodrigo dijo finalmente, agradezco la propuesta, pero no puedo operar. Mis manos tiemblan, la memoria falla. Usted será médico jefe y consultor, interrumpió Rodrigo. Recibir pacientes, consultar en operaciones complejas, transmitir experiencia a médicos jóvenes. Y operar lo harán Cristóbal y otros cirujanos que usted seleccione. Bruno se estremeció. La propuesta era tentadora, pero temía creer que la vida podía cambiar para mejor. ¿Y si recaigo?, preguntó en voz baja. ¿Si vuelvo a beber? No lo hará, dijo confiadamente Rodrigo. Tendrá un objetivo, sentido de vida. Podrá volver a salvar gente. Cristóbal se acercó al maestro y puso la mano en el hombro. Bruno dijo, acepte. Sin usted nunca me habría convertido en el cirujano que soy ahora. Trabajemos juntos, como en los viejos tiempos. Bruno miró los rostros de las personas que lo rodeaban, al millonario agradecido, al alumno leal, a la niña que ayudó a salvar. Por primera vez en 10 años sintió que la gente lo necesitaba. Está bien, dijo en voz baja. Lo intentaré. Pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Rodrigo. La clínica debe llamarse en honor a mi esposa e hija, en memoria de Verónica y Nale Mancharo. Que sus nombres sirvan al bien. Rodrigo le extendió la mano. De acuerdo. Clínica de cardiocirugía en memoria de Verónica y Nale Mancharo. ¿Trato hecho? Trato hecho, respondió Bruno, estrechando la mano extendida, y por primera vez en muchos años sonrió sinceramente. Pasaron 6 meses desde la operación de Katá, y durante este tiempo la vida de todos los participantes de esta historia cambió radicalmente.
En las afueras de Madrid, en una zona ecológicamente limpia junto a un bosque de pinos, creció la Clínica de Cardiocirugía en memoria de Verónica y Nelly Montero, un verdadero centro médico de nivel mundial. Rodrigo Barrios no escatimó medios. El edificio de la clínica fue diseñado por los mejores arquitectos e incluía 5 quirófanos equipados con el equipamiento más moderno, salas de cuidados intensivos, consultorios de diagnóstico, centro de rehabilitación e incluso un pequeño hotel para familiares de pacientes. Bruno estaba en su nueva oficina en el 4.º piso, mirando por la ventana panorámica el bosque otoñal. En la puerta lucía una placa, médico jefe y director médico, profesor B. Montero. Sus manos casi no temblaban, el trabajo, el objetivo en la vida y la responsabilidad resultaron ser la mejor medicina para todas las dolencias. El interior de la oficina era austero pero acogedor. Y en el escritorio estaba la fotografía de Verónica y Nelly en un hermoso marco de plata. Gracias, les susurraba cada mañana. Gracias por llevarme a estas personas. Gracias por la nueva vida. A la oficina entró Cristóbal. En 6 meses él también cambió, se mudó de Bélgica para siempre, se casó con la cardióloga Isabel y ahora dirigía el departamento quirúrgico de la clínica. ¿Listo para recibir pacientes?, preguntó. Listo, sonrió Bruno. Hoy es un día especial, el primer día de trabajo de nuestra clínica. ¿Sabe, Bruno?, dijo Cristóbal, sentándose en la silla, a veces me parece que todo esto es un sueño. Hace 6 meses pensé que nunca más lo vería, y ahora trabajamos juntos otra vez. La vida es una cosa sorprendente, concordó Bruno. A veces te rompe hasta los cimientos, y después te da una segunda oportunidad. ¿Y no se arrepiente de haber aceptado?, preguntó Cristóbal. La responsabilidad es enorme, pacientes de todo el país vendrán. No, respondió firmemente Bruno. Entendí que tengo otra familia más, mis pacientes, mis alumnos. Gente a la que puedo ayudar. Tocaron a la puerta. Entró la secretaria, una chica joven con rostro agradable. Bruno dijo, vino a consulta la primera paciente. Una niña, 3 años, cardiopatía congénita. Que pase, dijo Bruno. A la oficina entró una mujer joven con una niña pequeña en brazos. La mujer se veía asustada de emoción y la pequeña estaba pálida y apática. Doctor, dijo la mujer con voz temblorosa, nos dijeron que solo usted puede ayudar a nuestra Marieta. Tiene una cardiopatía compleja y los médicos de nuestra ciudad dicen que la operación es demasiado arriesgada. Bruno se acercó a ellas y cuidadosamente tomó a la niña en brazos. La pequeña no se resistió, solo miraba al doctor con ojos grandes. Muestre los documentos médicos, dijo Bruno. La mujer le entregó una carpeta gruesa con análisis y radiografías. Bruno los estudió atentamente, mirando de vez en cuando a la niña. Tetralogía de Fallot con atresia de arteria pulmonar, dijo finalmente. Caso complejo, pero operable. ¿Y las posibilidades?, preguntó la mujer, y en su voz se escuchaba el miedo mal disimulado. Buenas, respondió Bruno. Hemos hecho operaciones similares muchas veces. Lo principal es no demorar el tratamiento. La mujer lloró de alivio. Gracias, susurró. Gracias por darnos esperanza. Bruno la miraba y se recordaba a sí mismo hace muy poco tiempo, una persona desesperada, degradada, que había perdido todo. Y ahora podía volver a dar esperanza a la gente, devolverles lo más querido, la salud de sus hijos. Cristóbal realizará la operación, dijo. Y yo consultaré. No se preocupe, su pequeña estará bien. Cuando la mujer con la niña se fue, a la oficina entró Rodrigo. En 6 meses él también cambió mucho, se volvió más calmado, equilibrado. El negocio ya no lo absorbía completamente, entendió que hay cosas más importantes que el dinero. ¿Cómo van las cosas? ¿El primer paciente?, preguntó. Sí, asintió Bruno. Niña de 3 años con cardiopatía congénita. Operaremos la próxima semana. ¿Y cómo está Cata?, preguntó Cristóbal. Excelente, sonrió Rodrigo. Ingresó al instituto médico, estudia con entusiasmo. Dice que quiere ser cardiocirujana, como el tío Bruno. Bruno sintió calor en el pecho.
Cata realmente se había vuelto para él como una segunda hija. A menudo venía a la clínica, ayudaba a las enfermeras, estudiaba literatura médica. Es una chica capaz, dijo. De ella saldrá una excelente médica. Por cierto, dijo Rodrigo, tengo noticias. El doctor Serrano quiere venir a trabajar con nosotros. Y otros 3 cardiocirujanos de otras clínicas. Esto es bueno, asintió Bruno. Necesitamos un equipo fuerte. Y además, continuó Rodrigo, fundé una fundación benéfica. Pagaremos el tratamiento de niños de familias de bajos recursos. Bruno lo miró con respeto. Esta persona, que hace 6 meses lo había empujado en la entrada de la clínica, resultó ser no solo un rico, sino un verdadero mecenas. ¿Cómo quiere llamar a la fundación?, preguntó. Segunda oportunidad, respondió Rodrigo. Porque todos nosotros recibimos una segunda oportunidad en la vida, ¿verdad? Bruno asintió. Realmente, cada uno de ellos recibió lo que buscaba. Rodrigo recuperó a su hija, Cristóbal se reunió con el maestro, Cata recibió una nueva vida, y Bruno mismo encontró un nuevo sentido de existencia. ¿Sabe?, dijo Bruno, acercándose a la ventana, a veces me parece que Verónica y Nelly aún están cerca. Que dirigen mi mano, sugieren las decisiones correctas. Posiblemente sea así, respondió Rodrigo. Posiblemente el amor sea más fuerte que la muerte. Tras la ventana comenzaba un nuevo día, lleno de esperanzas y posibilidades. En la clínica ya trabajaban médicos, se preparaban para operaciones, recibían pacientes. Y Bruno sabía que cada persona salvada era una pequeña victoria sobre el dolor, sobre la desesperación, sobre la muerte. Su nueva vida apenas comenzaba. Pasó un año desde la apertura de la clínica. Durante este tiempo Bruno y su equipo realizaron cientos de operaciones, salvaron muchas vidas. La reputación de la clínica creció rápidamente, a ellos llegaban pacientes no solo de España, sino también de otros países. Bruno ya no bebía. El trabajo lo absorbía completamente, dándole lo que había perdido muchos años atrás, la sensación de ser necesario y útil. Cada paciente salvado era para él una pequeña victoria sobre el pasado, sobre el dolor de la pérdida. Cristóbal se adaptó completamente en España y se convirtió en uno de los cardiocirujanos líderes del país. Realizaba las operaciones más complejas, pero siempre consultaba con el maestro antes de tomar decisiones importantes. En la clínica trabajaban médicos jóvenes que aprendían de Bruno. Les transmitían no solo conocimientos, sino también la filosofía del quehacer médico, compasión hacia los pacientes, disposición a luchar por cada vida hasta el final. Una vez por la tarde, cuando la jornada laboral llegaba a su fin, Bruno estaba sentado en su oficina, estudiando la historia clínica de un paciente complejo. Tocaron a la puerta. Adelante, dijo. A la oficina entró una mujer joven con un niño pequeño en brazos. Se veía preocupada. Doctor, dijo, me dijeron que usted puede ayudar a mi hijo. Tiene una cardiopatía, y los médicos dicen que la operación es muy arriesgada. Bruno miró al pequeño. El niño no tenía más de 1 año, pero ya se veía que estaba gravemente enfermo. Muestre los documentos médicos, dijo Bruno. La mujer le entregó una carpeta con análisis. Bruno los estudió atentamente. El caso era complejo, múltiples defectos de desarrollo del corazón que requerían una serie de operaciones. Difícil, dijo honestamente. Pero posible. Será necesario realizar varias operaciones por etapas. ¿Y qué posibilidades hay?, preguntó la mujer con voz temblorosa. Buenas, respondió Bruno. Hemos hecho operaciones similares. Lo principal es no perder tiempo. La mujer lloró de alivio. Gracias, susurró. Gracias por darnos esperanza. Bruno la miraba y se recordaba a sí mismo hace 1 año, una persona desesperada, degradada, que había perdido todo. Y ahora podía volver a dar esperanza a la gente, devolverles lo más querido, la salud y la vida de sus seres queridos. A menudo recordaba esa noche lluviosa de septiembre cuando su destino cambió en la entrada de la clínica. Entonces 2 personas estaban al borde de la desesperación, uno por el dolor, otro por la enfermedad de su hija. Bruno reflexionó.
Tal vez su esposa e hija no simplemente abandonaron este mundo, sino que cumplieron su misión, le enseñaron a valorar la vida y ayudar a otros. Pasaron otros 5 años. La clínica en memoria de Verónica y Nelly Montero se convirtió en uno de los centros cardioquirúrgicos líderes no solo de España, sino también de Europa. Aquí venían a aprender médicos de diferentes países, aquí se realizaban conferencias internacionales. Bruno, que ya estaba en edad respetable, transfirió la dirección de la clínica a Cristóbal y él mismo era consultor honorario de los médicos. Venían a consultarle de todo el mundo sobre los casos más complejos. Cristóbal se convirtió no solo en un cirujano destacado, sino también en un excelente maestro. Bajo su dirección creció una nueva generación de cardiocirujanos que continuaban las tradiciones de la escuela de Montero. Catá Barrios terminó el instituto médico y ya trabajaba en la clínica. Se había convertido en una médica talentosa y prometía mucho. Rodrigo Barrios no solo continuaba financiando la clínica, sino también la fundación benéfica que pagaba el tratamiento de niños de familias de bajos recursos. En ese día primaveral, cuando el sol brillaba especialmente luminoso y en el aire olía a cerezo, Bruno estaba junto a la ventana de su oficina y pensaba en el camino recorrido. De brillante cardiocirujano a vagabundo degradado. Y después otra vez a médico respetado, tal camino no cualquiera podía recorrer. En la mesa como siempre estaba la fotografía, Verónica y Nelly le sonreían desde ella, como vivas. Bruno ya no lloraba mirando esta fotografía. Ahora siempre sentía su presencia cerca, su aprobación y apoyo. Gracias, dijo en voz baja. Gracias por llevarme a Rodrigo. Gracias por la nueva vida. A la oficina entró una enfermera. Bruno dijo, la madre de un paciente quiere verlo solo a usted y a nadie más. Un niño con tetralogía de Fallot. Los padres están desesperados. Voy, respondió Bruno, levantándose de la mesa. Otra vida necesitaba salvación. Otra familia esperaba un milagro. Y él sabía que haría todo lo posible para que este milagro ocurriera. Saliendo de la oficina, miró por última vez la fotografía de su esposa e hija. Le sonreían, como diciendo, estamos orgullosos de ti, Bruno. Continúa salvando gente. Esta es tu misión en este mundo. Y el viejo profesor Bruno Montero fue al encuentro de un nuevo día, nuevos pacientes, nuevas oportunidades de dar a alguien esperanza y vida. Porque en esto consistía el sentido de su existencia, ser médico, sanador de corazones humanos. La historia terminó como debía terminar, con la victoria del bien sobre el mal, de la esperanza sobre la desesperación, de la vida sobre la muerte. Cada uno de los héroes recibió lo que buscaba. Y en algún lugar en los cielos Verónica y Nelly Montero sonreían, viendo cómo su amado esposo y padre volvió a ser esa persona que conocían y amaban, un médico con mayúscula, salvador de vidas humanas, persona que nunca se rinde ante la desesperanza.